¿Sabías que existe una llave dorada, un secreto que los antiguos conocían, pero que hemos perdido en medio del ruido de este mundo moderno? Una verdad tan poderosa que puede transformar cada reacción, cada respuesta, cada momento de irritación en una oportunidad de crecimiento espiritual. Querido amigo, durante más de 40 años de ministerio, he visto miles de personas atrapadas en la prisión de sus propias reacciones emocionales, esclavos de su temperamento, víctimas de cada palabra hiriente, de cada situación injusta, de cada persona que no cumple con sus expectativas. Pero esta noche, mientras el viento del Espíritu Santo sopla suavemente en mi corazón, quiero compartir contigo algo que cambiará para siempre tu manera de vivir. No es una fórmula mágica, no es una técnica psicológica, es mucho más profundo que eso. Es un principio espiritual tan antiguo como el mismo Edén, tan fresco como el rocío de la mañana. Y te aseguro, con la autoridad que me da haber visto milagros que desafían toda lógica humana, que si aplicas lo que voy a enseñarte, jamás volverás a ser la misma persona. Imagínate por un momento vivir en un estado donde las palabras de los demás no puedan herirte, donde las circunstancias adversas no puedan robarte la paz, donde tu corazón permanezca sereno como un lago en calma, sin importar qué tormentas rugen a tu alrededor. Esto no es fantasía, querido corazón, esto es tu herencia espiritual. Pero antes de revelarte este tesoro, necesito que entiendas algo fundamental sobre la naturaleza humana y el diseño divino. Si este mensaje está tocando algo profundo en tu espíritu, si sientes que estas palabras han llegado a tu vida en el momento exacto, te invito a que seas parte de esta familia espiritual. Dale me gusta a este video, porque cada gesto de aprobación es como una oración que se eleva. Y suscríbete a este canal, porque tengo tanto más que compartir contigo. Juntos caminaremos por senderos de revelación que transformarán no solo tu vida, sino la de todos aquellos que toques con tu nueva naturaleza. Déjame contarte algo que descubrí hace muchos años, durante una noche particularmente oscura de mi alma. Había sido herida profundamente por alguien en quien confiaba, alguien que había traicionado no solo mi amistad, sino el ministerio mismo. Mi corazón ardía con una mezcla de dolor y rabia que parecía consumirme desde adentro. Era como si un fuego venenoso corriera por mis venas, robándome el sueño, la paz, la capacidad de orar con claridad. En esos momentos de angustia, cuando el ser humano se enfrenta a su propia fragilidad emocional, es cuando el cielo parece más lejano y la tierra más pesada. Pero fue precisamente en esa oscuridad donde comenzó a brillar una luz que cambiaría mi vida para siempre. Una revelación tan simple en su esencia, pero tan poderosa en su aplicación, que desde ese día jamás volví a ser prisionera de mis reacciones emocionales. El secreto, querido amigo, no está en controlar las circunstancias, porque eso es imposible. No está en cambiar a las personas, porque cada ser humano tiene su propio camino y su propia voluntad. El secreto está en comprender algo tan fundamental sobre nuestra naturaleza espiritual, que una vez que lo entiendes, tu mundo interior se transforma completamente. Verás, durante décadas he observado un patrón en la humanidad. Las personas se enojan, se molestan, se frustran, no por lo que realmente les sucede, sino por la brecha que existe entre lo que esperan que suceda y lo que realmente acontece. Es esa diferencia entre la expectativa y la realidad la que genera todo el sufrimiento emocional. Pero aquí está la revelación que el Espíritu Santo me mostró aquella noche de dolor. Cuando vivimos en un estado de expectativa constante hacia los demás, hacia las circunstancias, hacia la vida misma, nos convertimos en mendigos emocionales. Estamos constantemente pidiendo que el mundo exterior se comporte de cierta manera para que nosotros podamos estar en paz. Es como si le dijéramos a cada persona que encontramos: eres responsable de mi felicidad, eres responsable de mi serenidad, eres responsable de mi bienestar emocional. Pero Dios nunca diseñó al ser humano
para ser dependiente emocionalmente de factores externos. Él nos creó como seres soberanos en el reino del espíritu, capaces de mantener nuestra paz interior sin importar qué turbulencias externas se presenten. La verdadera libertad espiritual comienza cuando entendemos que nadie, absolutamente nadie, tiene el poder de robarnos la paz, a menos que nosotros le entreguemos esa autoridad. Permíteme llevarte más profundo en esta revelación. Cada vez que te molestas por las acciones de otra persona, inconscientemente estás diciendo que esa persona tiene más poder sobre tu estado interior que tú mismo. Estás colocando tu bienestar emocional en manos de alguien que tal vez ni siquiera se da cuenta del efecto que está teniendo en ti. Es como si le entregaras las llaves de tu corazón a un extraño y luego te enojaras porque no conduce tu vida emocional hacia donde tú quieres ir. La transformación comienza cuando cambias una pregunta fundamental. En lugar de preguntarte por qué esa persona se comportó de esa manera conmigo, por qué la vida me está tratando así, por qué las cosas no salen como yo espero, comenzarás a preguntarte algo completamente diferente. Te preguntarás, ¿qué está tratando de enseñarme esta situación sobre mi propio crecimiento espiritual? ¿Qué aspectos de mi carácter necesitan ser refinados? ¿Qué oportunidades de gracia se me están presentando? Esta no es una perspectiva de víctima, esperando que el mundo cambie para sentirse mejor. Esta es la perspectiva del alma madura, que comprende que cada situación, por dolorosa que sea, es una invitación divina al crecimiento. Es la diferencia entre vivir reactivamente, siendo arrastrado por cada ola emocional que viene, y vivir proactivamente, navegando conscientemente hacia la persona que Dios diseñó que fueras. Recuerdo una mujer que vino a uno de mis servicios, con el rostro marcado por años de amargura. Su esposo la había abandonado después de 25 años de matrimonio, llevándose no solo su presencia, sino también la seguridad económica que ella había conocido toda su vida adulta. Sus hijos ya crecidos la culpaban a ella por la ruptura familiar, diciéndole que si hubiera sido una mejor esposa, su padre no se habría marchado. Su mundo, que una vez había sido predecible y seguro, ahora era un caos de incertidumbre y dolor. Cuando hablé con ella después del servicio, sus primeras palabras fueron una letanía interminable de quejas sobre todo lo que le habían hecho, sobre la injusticia de su situación, sobre lo cruel que había sido la vida con ella. Sus ojos estaban llenos de una amargura tan profunda que parecía haber envenenado cada aspecto de su ser. Había perdido la capacidad de ver belleza en el mundo, de experimentar gratitud por las bendiciones que aún permanecían en su vida, de imaginar un futuro diferente al dolor presente. Pero cuando le pregunté si estaba dispuesta a ver su situación desde una perspectiva completamente diferente, algo comenzó a cambiar en sus ojos. Le expliqué que tal vez, solo tal vez, todas esas experiencias dolorosas habían sido oportunidades disfrazadas para desarrollar cualidades que jamás habría descubierto en circunstancias fáciles y cómodas. La fortaleza interior que había desarrollado enfrentando la traición, la compasión profunda que había nacido de su propio sufrimiento, la sabiduría práctica que había adquirido navegando situaciones imposibles, la fe inquebrantable que había emergido cuando todas sus seguridades terrenales se desmoronaron. Le hablé de cómo su capacidad para sobrevivir a lo que parecía imposible la había convertido en alguien uniquely equipada para ayudar a otros que atravesaban situaciones similares. Le mostré que su dolor, cuando fuera transformado por el amor divino, podría convertirse en el puente que conectara su corazón con los corazones rotos de miles de otras mujeres que necesitaban ver que era posible no solo sobrevivir, sino florecer después de la devastación. 6 meses después, esa misma mujer regresó a verme, pero era completamente irreconocible. Su rostro irradiaba una paz que claramente no dependía de sus circunstancias externas, las cuales, por cierto, no habían mejorado significativamente en términos materiales. Su esposo no había regresado. Su situación económica seguía siendo desafiante. Sus hijos aún mantenían cierta distancia emocional, pero algo fundamental había cambiado en su interior.
Me contó que había comenzado a ver cada desafío como una oportunidad sagrada para practicar el amor incondicional, cada persona difícil como un maestro celestial disfrazado, cada situación aparentemente injusta como una invitación divina a desarrollar la paciencia, la comprensión y la gracia bajo presión. Había dejado de esperar que su paz dependiera de que su esposo regresara arrepentido, de que sus hijos reconocieran su valor, de que su situación financiera se estabilizara mágicamente. En lugar de eso, había encontrado una fuente interna de serenidad que brotaba de su conexión directa con el amor divino. Se había convertido en voluntaria en un refugio para mujeres maltratadas, donde su propia experiencia de traición y abandono se había transformado en una herramienta poderosa para ofrecer esperanza y orientación práctica a otras mujeres en crisis. Su dolor se había convertido en su ministerio, su quebranto en su fortaleza, su pérdida en su capacidad para dar. Esto es exactamente lo que sucede cuando cambias tu paradigma fundamental. En lugar de vivir esperando que el mundo exterior se adapte a tus deseos y necesidades, comienzas a usar cada experiencia, por dolorosa que sea, como materia prima sagrada para esculpir tu carácter espiritual. Es como la diferencia entre ser un barco sin ancla, constantemente arrastrado por cada tormenta emocional que surge, y ser un faro firmemente plantado en la roca inquebrantable del amor divino, irradiando luz constante y estable, sin importar qué tempestades rugan a su alrededor. Pero aquí viene la parte más hermosa y misteriosa de esta transformación espiritual. Cuando dejas de necesitar desesperadamente que los demás cambien para que tú puedas estar bien. Cuando dejas de hacer que tu paz interior dependa del comportamiento perfecto de las personas que te rodean, algo paradójico y hermoso comienza a suceder. Las personas en tu vida comienzan a cambiar, no porque los estés manipulando o controlando de alguna manera sutil, sino porque tu nueva energía espiritual, tu nueva forma de ser en el mundo, crea un campo magnético completamente diferente a tu alrededor. Tu paz interior se vuelve tan auténtica, tan estable, tan genuinamente independiente de las circunstancias externas, que otros se sienten naturalmente atraídos hacia esa estabilidad emocional. Es como si fueras un diapasón espiritual perfectamente afinado. Un diapasón, cuando es golpeado con precisión, produce una nota pura y clara, que tiene el poder de hacer que otros diapasones cercanos comiencen a vibrar automáticamente en la misma frecuencia armoniosa. De la misma manera, cuando vives consistentemente desde un lugar de paz genuina que no depende de las circunstancias externas, esa frecuencia espiritual elevada comienza a influir de manera sutil, pero poderosa, en el ambiente emocional y espiritual de todos los que entran en contacto contigo. No es algo que haces conscientemente o con esfuerzo, es simplemente el resultado natural de haberte convertido en una persona que irradia amor incondicional y paz estable. He visto matrimonios que estaban completamente al borde del divorcio, donde los cónyuges apenas podían estar en la misma habitación sin explotar en discusiones amargas, transformarse completamente cuando uno de los esposos decidió dejar de tratar desesperadamente de cambiar al otro y comenzó a enfocarse totalmente en su propio crecimiento espiritual y emocional. He visto relaciones familiares que habían estado rotas durante años, donde hermanos no se hablaban y padres e hijos vivían en constante conflicto, restaurarse milagrosamente cuando una persona en la familia eligió convertirse en un agente de paz en lugar de un reflector automático de conflicto y resentimiento. He visto ambientes laborales completamente tóxicos, donde la tensión se podía cortar con un cuchillo y donde cada día era una batalla emocional, transformarse gradualmente cuando una sola persona decidió ser consistentemente una presencia de calma y comprensión, en lugar de participar en el drama colectivo y la negatividad generalizada que caracterizaba ese ambiente. Pero entendamos algo muy claramente, querido corazón. Esta transformación espiritual de la que te estoy hablando no significa convertirte en un felpudo emocional,
permitiendo pasivamente que otros abusen de ti o caminen sobre ti sin establecer límites saludables y apropiados. La verdadera madurez espiritual incluye necesariamente la sabiduría para discernir cuándo es necesario y apropiado establecer límites claros y firmes, pero la diferencia radical está en que estos límites surgen desde un lugar de amor consciente y sabiduría espiritual, no desde una reacción emocional herida o vengativa. Existe una diferencia abismal entre poner límites desde la rabia reactiva y establecer límites desde la sabiduría amorosa y madura. Cuando pones límites desde la rabia, desde la herida emocional no procesada, desde el resentimiento acumulado, estás esencialmente reaccionando de manera automática e inconsciente, permitiendo que la otra persona y su comportamiento controlen completamente tu estado interior y dicten tus respuestas. Pero cuando estableces límites desde la sabiduría amorosa, desde un lugar de claridad espiritual y emocional, estás actuando conscientemente desde tu centro espiritual más elevado, manteniendo tu paz interior estable mientras simultáneamente proteges tu bienestar físico, emocional y espiritual. Es una acción que surge del amor propio saludable y de la responsabilidad espiritual, no de la reacción emocional descontrolada. Es como la diferencia entre un cirujano que intenta operar en un estado de pánico emocional y un cirujano que opera en un estado de calma concentrada y precisión técnica. Ambos pueden estar usando exactamente el mismo bisturí, las mismas técnicas médicas, pero la calidad de la cirugía, la precisión de cada corte, la efectividad del procedimiento y el resultado final para el paciente serán completamente diferentes dependiendo del estado interior y emocional del cirujano. Permíteme compartir contigo algo profundo que aprendí durante mis décadas de ministerio, observando miles de vidas humanas en sus momentos más vulnerables y transformadores. Las personas más poderosas espiritualmente, aquellas que realmente han alcanzado un nivel de madurez espiritual y emocional, que las convierte en fuentes de bendición para todos los que la rodean, no son aquellas que nunca enfrentan conflictos, traiciones, injusticias o situaciones profundamente desafiantes. Por el contrario, son precisamente aquellas personas que han aprendido a mantener su centro espiritual inquebrantable sin importar qué tormentas externas se presenten en sus vidas. Son como árboles centenarios con raíces extraordinariamente profundas que pueden doblarse graciosamente con los vientos más fuertes sin jamás quebrarse, que pueden resistir las tormentas más devastadoras, porque su verdadera fortaleza no depende de condiciones climáticas favorables o circunstancias externas perfectas. Su poder espiritual no reside en su capacidad para evitar las dificultades de la vida, sino en su habilidad desarrollada para navegar esas dificultades manteniendo su corazón abierto, su espíritu en paz, su capacidad de amar intacta. Son personas que han aprendido el arte sagrado de transformar cada experiencia dolorosa en sabiduría compasiva, cada injusticia en una oportunidad para demostrar gracia, cada traición en una ocasión para practicar el perdón radical. La verdadera transformación espiritual ocurre cuando realizas un cambio fundamental y permanente en tu identidad más profunda. En lugar de identificarte como alguien que es constantemente afectado y determinado por las circunstancias externas, por las acciones de otras personas, por eventos sobre los cuales no tienes control, comienzas a identificarte como alguien que posee la capacidad divina de elegir conscientemente sus respuestas en cada situación. En lugar de verte como víctima pasiva de las acciones, palabras y decisiones de otros, te reconoces como el arquitecto consciente y responsable de tu propia experiencia emocional y espiritual. Comprendes que aunque no puedes controlar lo que te sucede, tienes poder absoluto sobre cómo eliges responder a lo que te sucede. Y esa capacidad de elección consciente es donde reside tu verdadera libertad espiritual. Esta no es una filosofía de autoayuda superficial, diseñada para hacerte sentir mejor temporalmente. Es una verdad espiritual profunda y eterna que está arraigada en la naturaleza misma de cómo Dios diseñó el alma humana desde el momento de la creación.
Fuimos creados con la capacidad sagrada de elegir nuestras respuestas, de mantener nuestra dignidad espiritual intacta, de irradiar amor divino incluso en medio de las circunstancias más desafiantes y aparentemente imposibles. Cuando el apóstol Pablo escribió acerca de haber aprendido a estar contento en toda situación, no estaba hablando desde una torre de marfil filosófica, rodeado de comodidades y privilegios que hacían fácil mantener una actitud positiva. Estaba escribiendo literalmente desde una prisión romana brutal, rodeado de condiciones físicas deplorables, enfrentando la posibilidad muy real de una ejecución violenta, separado de sus seres queridos y de las comunidades que había invertido años de su vida en establecer y nutrir. Su contentamiento profundo y genuino no dependía de tener circunstancias favorables, una situación económica estable, relaciones perfectas, salud óptima o cualquier otro factor externo. Dependía completamente de haber encontrado una fuente interna de paz, gozo y propósito que trascendía cualquier situación externa temporal. Había descubierto el secreto de vivir desde su conexión directa con el amor divino, independientemente de lo que estuviera sucediendo en su mundo exterior. Esta misma paz, este mismo contentamiento, esta misma estabilidad emocional y espiritual está completamente disponible para ti en este momento. No es una paz que depende de que tu esposo se comporte perfectamente y nunca cometa errores o te decepcione. No es una paz que requiere que tus hijos siempre tomen decisiones sabias y nunca te causen preocupación. No es una paz que necesita que tu jefe sea completamente justo y comprensivo, que tu situación financiera sea siempre estable y predecible, o que tu salud física sea perfecta y sin desafíos. Es una paz que surge directamente de comprender y experimentar tu verdadera naturaleza espiritual, de reconocer profundamente que eres infinitamente más que tus circunstancias temporales, más grande y más poderoso que cualquiera de tus problemas actuales, más resistente y capaz de lo que cualquier situación externa temporal que puedas estar enfrentando. Déjame llevarte aún más profundo en esta revelación que puede literalmente cambiar cada aspecto de tu vida. Cada vez que eliges conscientemente responder desde la sabiduría en lugar de reaccionar desde la emoción, cada vez que mantienes tu paz interior en medio de la provocación externa, cada vez que bendices cuando otros te maldicen, cada vez que devuelves bien por mal, estás literalmente participando en la naturaleza divina misma. Estás operando desde el mismo principio espiritual eterno que Jesús demostró de manera perfecta cuando oró sinceramente por sus crucificadores mientras estaba clavado en la cruz, cuando no se defendió ante Pilato, a pesar de tener la verdad de su lado, cuando mantuvo su dignidad espiritual inquebrantable y su capacidad de amar en medio del mayor abuso físico, emocional y espiritual que un ser humano puede experimentar. Esta no es debilidad de carácter, querido amigo. Esta es la fortaleza más pura, más poderosa y más transformadora que existe en el universo. Requiere infinitamente más valor espiritual auténtico mantener la paz en medio de la provocación intensa que explotar en rabia reactiva. Requiere muchísima más madurez emocional y espiritual elegir conscientemente el amor cuando otros están eligiendo el odio, la venganza, la retaliación. Requiere muchísima más sabiduría profunda y desarrollada responder conscientemente desde tu centro espiritual más elevado, en lugar de reaccionar automáticamente desde tus emociones heridas, tus inseguridades no resueltas, tus patrones de comportamiento condicionados por experiencias pasadas dolorosas. Pero aquí está la promesa más hermosa, más esperanzadora y más transformadora de vivir consistentemente de esta manera. Cuando eliges una y otra vez, en cada situación que se presenta, la paz sobre el conflicto, el amor sobre la reacción defensiva, la comprensión compasiva sobre el juicio severo, la gracia sobre la justicia estricta, tu vida entera se convierte gradualmente en un testimonio viviente y poderoso
del poder absolutamente transformador del amor divino, expresándose a través de la forma humana. Te conviertes literalmente en una carta viva, leída conscientemente o inconscientemente por todos los que tienen el privilegio de interactuar contigo, que demuestra de manera práctica y tangible que sí es posible vivir desde un lugar de paz auténtica, gozo genuino y amor incondicional en un mundo que frecuentemente parece dominado por turbulencias, conflictos, divisiones, dolor y desesperanza. Y la transformación poderosa que ocurre en tu vida no se detiene contigo ni se limita a tu experiencia personal. Es como ondas en un estanque que se expanden infinitamente hacia afuera, tocando y bendiciendo a cada vida que entra en contacto contigo. Tus hijos aprenden a navegar conflictos, manejar decepciones y responder a injusticias, observando cuidadosamente tu ejemplo viviente día tras día. Tu cónyuge comienza a experimentar un tipo completamente diferente de amor, uno que no está condicionado por el comportamiento perfecto, uno que no se retira cuando comete errores, uno que no se convierte en crítica severa cuando no cumple con expectativas imposibles. Tus compañeros de trabajo, tus vecinos, las personas con las que interactúas en la comunidad empiezan a sentir visceralmente la diferencia entre estar alrededor de alguien que opera habitualmente desde la reacción emocional automática y alguien que vive conscientemente desde la sabiduría espiritual madura. Es exactamente como encender una vela solitaria en una habitación completamente oscura. La vela nunca lucha agresivamente contra la oscuridad, nunca se queja amargamente de la falta de luz, nunca gasta su energía tratando de convencer a la oscuridad de que se retire. Simplemente brilla de manera constante y natural, siendo exactamente lo que fue creada para ser. Y su luz natural, sin esfuerzo ni forzamiento, disipa automática e inevitablemente la oscuridad a su alrededor. De la misma manera exacta, cuando vives consistentemente desde tu verdadera naturaleza espiritual, cuando permites que el amor divino fluya a través de ti sin restricciones ni condiciones, tu presencia misma, sin que tengas que hacer nada especial o dramático, comienza automáticamente a transformar los ambientes emocionales y espirituales donde te encuentras. Recuerdo vívidamente una situación particular en mi propio ministerio donde enfrenté una de las críticas más cruel, más pública y más devastadoramente personal que había experimentado en décadas de servicio. Las palabras fueron deliberadamente diseñadas para herirme en lo más profundo, para cuestionar no solamente la efectividad de mi ministerio, sino también mi carácter personal, mi integridad, mis motivaciones más íntimas. La persona que lanzó estos ataques lo hizo de manera muy pública, frente a cientos de personas, y sus palabras fueron reportadas en periódicos locales y circularon ampliamente en la comunidad cristiana. En el momento inicial de recibir este ataque, sentí la familiar punzada aguda de dolor emocional profundo y la tentación casi irresistible de defenderme vigorosamente, de contraatacar con la misma intensidad, de exponer públicamente las fallas de mi acusador, de justificar detalladamente mi posición y mis acciones. Durante varios días batallé internamente con estas emociones turbulentas. Mi mente generaba constantemente argumentos perfectos para mi defensa, respuestas brillantes que habrían destruido la credibilidad de mi atacante, estrategias para restaurar mi reputación pública. Pero entonces, en medio de esa tormenta emocional, recordé profundamente la lección que el Espíritu Santo me había enseñado aquella noche oscura tantos años atrás. En lugar de reaccionar desde la herida emocional, desde el orgullo lastimado, desde la necesidad de vindicación pública, elegí conscientemente responder desde la comprensión compasiva. En lugar de ver a mi crítico como un enemigo malicioso que necesitaba ser derrotado y humillado públicamente, elegí verlo como un ser humano que tal vez estaba operando desde su propio dolor no resuelto, desde sus propias heridas emocionales no sanadas, desde su propia necesidad desesperada de sentirse significativo y poderoso. Elegí responder con una carta pública que expresaba genuino amor y comprensión hacia mi acusador,
que reconocía que tal vez había aspectos de mi ministerio que podrían ser mejorados y que invitaba a un diálogo privado y respetuoso para resolver cualquier malentendido legítimo. En lugar de atacar, bendije. En lugar de defenderme, me humillé. En lugar de justificar mi posición, abrí mi corazón a la posibilidad de crecimiento. Esa elección consciente cambió absolutamente todo. En lugar de escalar el conflicto hacia una batalla pública devastadora que habría dividido a la comunidad y lastimado a muchas personas inocentes, mi respuesta amorosa completamente desarmó la situación. En lugar de crear más división, hostilidad y dolor, mi paz creó un espacio sagrado para la reconciliación genuina, la comprensión mutua y la sanidad relacional. Y lo más hermoso y poderoso de toda esa experiencia fue que se convirtió en un testimonio extraordinariamente impactante para literalmente miles de personas que observaron cuidadosamente cómo el amor genuino puede triunfar consistentemente sobre el conflicto, cómo la gracia puede desarmar la hostilidad, cómo la humildad puede ser más poderosa que la arrogancia. Cuando elegimos conscientemente operar desde nuestro centro espiritual más elevado, en lugar de reaccionar desde nuestras heridas emocionales no sanadas. Esta es precisamente la llave dorada que te prometí al comenzar esta conversación íntima, querido corazón. La capacidad desarrollada de ver cada situación, por dolorosa, desafiante o aparentemente injusta que pueda ser, como una oportunidad sagrada para practicar el amor incondicional, para desarrollar la paciencia divina, para demostrar la gracia transformadora, para crecer en sabiduría espiritual. Cuando haces esto consistentemente, cuando eliges una y otra vez responder conscientemente desde tu naturaleza espiritual más elevada, en lugar de reaccionar automáticamente desde tus patrones emocionales condicionados, algo absolutamente milagroso comienza a suceder en tu vida y en la vida de todos los que te rodean. Dejas completamente de ser víctima pasiva e impotente de las circunstancias externas y te conviertes en co-creador consciente y poderoso de tu experiencia vital. Dejas de esperar desesperadamente que el mundo exterior cambie para que tú puedas finalmente sentirte bien. Y comienzas a irradiar tal paz genuina, tal estabilidad emocional auténtica, tal amor incondicional constante, que el mundo a tu alrededor naturalmente comienza a transformarse en respuesta a tu nueva energía espiritual. Dejas de ser reactivo emocionalmente, arrastrado automáticamente por cada situación difícil que surge, y te conviertes en una fuente estable, confiable y consistente de amor sabio, comprensión compasiva y orientación espiritual para todos los que tienen la bendición de interactuar contigo. Y aquí está la promesa más hermosa, más esperanzadora y más transformadora de todas. Cuando vives consistentemente de esta manera, cuando eliges día tras día, momento tras momento, el amor sobre la reacción defensiva, la comprensión sobre el juicio severo, la paz sobre el conflicto, la gracia sobre la retaliación, tu vida entera se convierte gradualmente en una demostración viviente y poderosa de lo que realmente es posible para la humanidad, cuando permite que la naturaleza divina se exprese plenamente a través de la forma humana. Te conviertes literalmente en un ejemplo encarnado, en una demostración práctica, en una prueba viviente de que el amor divino no es solamente un concepto teológico abstracto o una idea filosófica bonita, sino una realidad práctica y transformadora que puede ser experimentada, vivida y expresada por cualquier ser humano que esté dispuesto a rendirse completamente al proceso de transformación espiritual. Esto no sucede mágicamente de la noche a la mañana, querido amigo. Es un proceso sagrado y hermoso de crecimiento espiritual gradual que requiere práctica consciente y consistente, paciencia infinita y compasiva contigo mismo durante el proceso de aprendizaje y sobre todo una comprensión profunda y permanente de que cada momento de cada día es una nueva oportunidad fresca para elegir conscientemente quién quieres ser en el mundo. Cada interacción con otra persona es una oportunidad sagrada
para practicar el amor incondicional. Cada desafío que se presenta es una invitación divina al crecimiento espiritual. Cada persona difícil que encuentras es un maestro celestial, disfrazado, enviado específicamente para ayudarte a desarrollar cualidades espirituales que ni siquiera sabías que poseías en las profundidades de tu ser. Mientras me preparo para compartir contigo los aspectos más profundos de esta transformación, quiero que comprendas que lo que estoy compartiendo no surge de teorías abstractas o especulaciones filosóficas. Cada palabra que sale de mi corazón ha sido forjada en el fuego de la experiencia humana real, probada en los momentos más difíciles de mi propia vida, refinada a través de décadas de observar cómo el amor divino puede transformar las situaciones más aparentemente imposibles. He visto matrimonios que estaban literalmente muertos, donde los esposos se comunicaban únicamente a través de abogados y vivían como extraños hostiles bajo el mismo techo, resucitar completamente cuando una de las personas involucradas tomó la decisión radical de dejar de enfocar toda su energía en cambiar a su cónyuge y comenzó a trabajar intensivamente en su propia transformación espiritual, emocional. Recuerdo específicamente una pareja que había estado casada durante 18 años, pero los últimos 5 habían sido una guerra constante de acusaciones, reproches, silencio hostil y amenazas de divorcio. Cada conversación se convertía en una batalla campal. Cada desacuerdo se escalaba hasta convertirse en un ataque personal devastador. Habían intentado terapia matrimonial múltiples veces. Habían leído todos los libros disponibles sobre relaciones. Habían asistido a seminarios y retiros diseñados para parejas en crisis. Nada había funcionado porque ambos estaban completamente enfocados en lo que necesitaba cambiar en el otro para que el matrimonio funcionara. Cada uno tenía una lista detallada de las fallas, defectos, comportamientos inaceptables y características frustrantes de su cónyuge. Cada uno estaba esperando que el otro diera el primer paso hacia la reconciliación, que el otro reconociera sus errores, que el otro cambiara su actitud y su comportamiento. Pero entonces la esposa asistió a uno de nuestros servicios y algo profundo se movió en su corazón cuando escuchó este mensaje sobre la responsabilidad personal por nuestro propio estado emocional y espiritual. Por primera vez en años, dejó de enfocarse en todos los defectos de su esposo y comenzó a examinar honestamente sus propias reacciones, sus propios patrones de comportamiento, sus propias contribuciones al ciclo destructivo en el que habían estado atrapados. Comenzó a responder de manera completamente diferente a las provocaciones de su esposo. Cuando él llegaba a casa con una actitud hostil después de un día difícil en el trabajo, en lugar de confrontarlo inmediatamente con sus propias frustraciones del día, ella elegía recibirlo con comprensión compasiva. Cuando él hacía comentarios sarcásticos o críticos, en lugar de devolver sarcasmo con sarcasmo, ella respondía con gentileza auténtica. Cuando él se quejaba de la casa, de las finanzas, de los hijos, de cualquier cosa que estuviera molestándolo en ese momento, en lugar de defenderse o contraatacar con sus propias quejas, ella escuchaba con empatía genuina y respondía desde un corazón que genuinamente deseaba entender su perspectiva. No estaba manipulando o usando técnicas psicológicas para conseguir lo que quería de él. Estaba genuinamente operando desde un nuevo lugar en su corazón, un lugar de amor incondicional que no dependía de recibir amor perfecto a cambio. Los resultados fueron absolutamente asombrosos. Al principio su esposo se sintió confundido por este cambio radical en su dinámica relacional. Había estado tan acostumbrado a la confrontación constante que no sabía cómo responder a la paz genuina y al amor incondicional. Pero gradualmente su propio corazón comenzó a suavizarse. La hostilidad defensiva que había caracterizado sus interacciones durante años comenzó a desvanecerse. Después de 6 meses de esta transformación unilateral, su esposo vino a verme personalmente, con lágrimas en los ojos, para contarme que no podía entender qué había sucedido con su esposa, pero que su cambio había hecho que él también quisiera convertirse en una mejor persona
El matrimonio que había estado destinado al divorcio se había convertido en una fuente de gozo mutuo, crecimiento espiritual compartido y amor profundo. Esto es exactamente lo que sucede cuando una persona se compromete completamente con su propia transformación espiritual, sin esperar que otros cambien primero. Es como si fueras un diapasón perfectamente afinado, que comienza a hacer que todos los instrumentos a tu alrededor se sintonicen naturalmente con tu frecuencia armoniosa. Pero permíteme llevarte aún más profundo en la comprensión de por qué este principio funciona de manera tan consistente y poderosa. En el nivel más fundamental, todos los seres humanos anhelan desesperadamente ser amados de manera incondicional, ser aceptados completamente, ser valorados independientemente de su desempeño perfecto. Todos cargamos heridas emocionales profundas que se originan en experiencias donde fuimos rechazados, juzgados severamente, o donde nuestro valor fue condicionado a cumplir con expectativas específicas. Cuando interactúas consistentemente con otros desde un lugar de amor genuinamente incondicional, cuando tu aceptación de ellos no depende de que se comporten de cierta manera o cumplan con tus expectativas, algo profundo se sana en sus corazones. Su defensividad natural comienza a disolverse, porque ya no sienten que están siendo juzgados o que necesitan protegerse de tu crítica o rechazo. Es como si estuvieras creando un ambiente emocional seguro, donde otras personas pueden relajarse, bajar sus defensas y comenzar a mostrar aspectos más amorosos y auténticos de su naturaleza, que habían estado ocultos detrás de capas de protección emocional desarrolladas a lo largo de años de experiencias dolorosas. He visto este principio funcionar en familias donde padres e hijos adultos habían estado alienados durante décadas debido a conflictos no resueltos, malentendidos profundos, palabras hirientes que habían sido intercambiadas en momentos de dolor intenso. Cuando uno de los miembros de la familia toma la decisión valiente de extender perdón incondicional, de expresar amor sin condiciones previas, de buscar reconciliación sin insistir en que el otro admita culpa o pida disculpas primero, frecuentemente se abre un camino hacia la sanidad relacional que parecía completamente imposible. Recuerdo particularmente una madre cuyo hijo adulto había estado adicto a las drogas durante más de una década. Durante esos años, él había robado de la familia, había mentido constantemente, había manipulado emocionalmente a todos los que lo amaban, había estado dentro y fuera de programas de rehabilitación múltiples veces, había causado dolor inimaginable a todos los que se preocupaban por él. La familia había agotado todos sus recursos emocionales, financieros y espirituales tratando de ayudarlo. Finalmente, después de años de ciclos repetitivos de esperanza y desilusión, decidieron implementar amor duro y cortaron todo contacto con él, esperando que tocar fondo lo motivara a buscar ayuda genuina para su adicción. Durante 2 años no tuvieron contacto alguno con él, no sabían si estaba vivo o muerto, si estaba en la cárcel, si estaba viviendo en las calles, si había logrado mantener algún tipo de trabajo o estabilidad. Era una agonía emocional constante para todos los miembros de la familia, especialmente para su madre, quien se despertaba cada noche preocupándose por su bienestar y orando por su seguridad. Pero entonces esta madre asistió a una serie de servicios donde hablamos sobre el amor incondicional, sobre el poder transformador del perdón, sobre la diferencia entre permitir comportamiento destructivo y expresar amor sin condiciones. Algo profundo se movió en su corazón materno y se sintió guiada por el Espíritu Santo a restablecer contacto con su hijo, no para rescatarlo de las consecuencias de sus decisiones, sino simplemente para expresarle que su amor por él nunca había cambiado y nunca cambiaría. Lo encontró viviendo en condiciones deplorables, obviamente aún luchando con su adicción. Pero cuando ella le expresó amor incondicional, sin intentar controlarlo, rescatarlo o darle sermones sobre cambiar su vida, algo comenzó a quebrarse en el corazón endurecido de este joven. Por primera vez en años, no tuvo que defenderse de críticas,
justificar su comportamiento o prometer cambios que sabía que no podía mantener. Ese encuentro marcó el comienzo de un proceso de sanidad lento pero genuino. No fue instantáneo, no fue fácil, hubo muchos desafíos en el camino, pero el amor incondicional de su madre creó un fundamento emocional seguro sobre el cual él pudo comenzar a reconstruir su vida. Hoy, 5 años después, es un hombre completamente transformado, libre de adicciones, casado, padre de familia y activamente involucrado en ayudar a otros que luchan con problemas similares. La diferencia crucial en esta historia no fue que la madre encontrara nuevas técnicas para controlar o manipular a su hijo hacia el cambio. La diferencia fue que ella aprendió a amar sin condiciones, a expresar ese amor sin expectativas de reciprocidad inmediata, a mantener su corazón abierto incluso cuando no podía ver resultados visibles de su amor. Esta es la esencia de la transformación espiritual de la que te estoy hablando. No es una estrategia para conseguir que otros cambien según tus deseos. Es una transformación genuina de tu propio corazón que te permite amar como Dios ama, incondicionalmente, sin esperar nada a cambio, simplemente porque esa es tu nueva naturaleza espiritual. Cuando vives desde este lugar de amor auténtico, cuando tu paz interior no depende de las respuestas o reacciones de otros, cuando tu gozo surge de tu conexión directa con el amor divino, en lugar de depender de circunstancias externas favorables, te conviertes en un agente de transformación en el mundo, no porque estés tratando de cambiar a nadie, sino porque tu presencia misma irradia una frecuencia de amor que naturalmente eleva la frecuencia emocional y espiritual de todos los que entran en contacto contigo. Es importante entender que esta transformación requiere tiempo, práctica consistente y muchísima paciencia contigo mismo durante el proceso de crecimiento. Habrá momentos cuando falles, cuando reacciones desde viejos patrones emocionales, cuando permitas que las circunstancias externas roben tu paz. Esto es completamente normal y es parte del proceso de crecimiento espiritual. La clave no es la perfección inmediata, sino la dirección consistente de tu crecimiento. Cada vez que eliges conscientemente responder desde el amor, en lugar de reaccionar desde la herida, cada vez que mantienes tu paz en medio de la provocación, cada vez que bendices cuando otros te maldicen, estás fortaleciendo músculos espirituales que te harán cada vez más estable emocionalmente y más efectivo como agente de amor en el mundo. También es crucial entender que vivir de esta manera no significa permitir abuso o permanecer en situaciones genuinamente peligrosas. El amor sabio incluye el discernimiento para reconocer cuándo es necesario alejarse de personas o situaciones que son consistentemente destructivas. Pero incluso cuando estableces límites necesarios o tomas decisiones difíciles para proteger tu bienestar, puedes hacerlo desde un lugar de amor compasivo, en lugar de desde la amargura o el resentimiento. La diferencia está en tu motivación interna y en la energía emocional desde la cual operas. Cuando actúas desde el amor, incluso las decisiones difíciles se toman con sabiduría, compasión y respeto por la dignidad de todas las personas involucradas. Cuando actúas desde la herida emocional no resuelta, incluso las decisiones aparentemente apropiadas pueden estar contaminadas con venganza, manipulación o crueldad innecesaria. Mientras llegamos al final de nuestro tiempo juntos esta noche, quiero dejarte con una comprensión clara de que estas verdades que he compartido contigo no son simplemente conceptos inspiradores diseñados para hacerte sentir mejor temporalmente. Son principios espirituales eternos que han sido probados en el fuego de la experiencia humana real por miles de personas a lo largo de los siglos. Son verdades que han transformado matrimonios destinados al fracaso, han sanado relaciones familiares que parecían irrecuperables, han creado paz en ambientes laborales tóxicos, han traído esperanza a situaciones que parecían completamente desesperanzadas. Pero más importante aún, son verdades que pueden transformar tu vida desde adentro hacia afuera, convirtiendo cada día en una oportunidad para experimentar
y expresar más del amor divino que ya existe en las profundidades de tu ser. La invitación está delante de ti en este momento, querido corazón. Puedes continuar viviendo como has vivido hasta ahora, permitiendo que las circunstancias externas y las acciones de otras personas determinen tu estado emocional y espiritual. O puedes tomar la decisión valiente de embarcarte en el viaje más hermoso y transformador que existe. El viaje hacia convertirte en una persona que ama incondicionalmente, que irradia paz genuina, que responde a la vida desde la sabiduría espiritual en lugar de desde la reacción emocional automática. Este no es un camino fácil, pero es el camino hacia la verdadera libertad. Es el camino hacia convertirte en la persona que Dios siempre tuvo en mente cuando te creó. Es el camino hacia una vida llena de propósito profundo, gozo auténtico, relaciones significativas y paz que sobrepasa todo entendimiento. El Espíritu Santo está esperando para guiarte en cada paso de esta transformación. No estás solo en este viaje sagrado. Hay una gracia sobrenatural disponible para ti que hará posible lo que ahora parece imposible, que te dará fortaleza cuando te sientes débil, que llenará tu corazón de amor cuando se sienta vacío, que te dará sabiduría cuando no sepas cómo responder a situaciones difíciles. Todo lo que necesitas hacer es decir sí a esta invitación divina, decir sí a la transformación, decir sí a convertirte en una persona que ama como Dios ama, que perdona como Dios perdona, que bendice como Dios bendice. Tu vida nunca volverá a ser la misma y el mundo será un lugar más hermoso porque elegiste vivir desde tu verdadera naturaleza espiritual. Y si quieres conocer más sobre cómo el Espíritu Santo puede guiarte paso a paso en esta transformación profunda del corazón, cómo su presencia puede convertirse en tu fuente constante de paz, sabiduría y amor sobrenatural en medio de cualquier tormenta que puedas enfrentar, no te pierdas el próximo episodio donde exploraremos los misterios más íntimos de la vida en el espíritu y cómo puedes experimentar su poder transformador de maneras que revolucionarán completamente tu existencia.